Entonces, no está de más esa verificación. No está de más, sí, no, Es in- no está de más. Sí. Excelente, Gonzalo, buena aclaración, en serio. Bueno, vamos a responder una última pregunta. Dice, si me pide verificar axiomas, si no existe elemento neutro directo, ¿puedo decir que no existe el elemento inverso? Así mismo, en este, o sea, no hace falta más hacer el inverso y decir exactamente Adam González dice, ¿verdad? Buena pregunta, Adam. Justamente en este ejercicio, voy a compartir otra vez la pantallita un poquito. En este ejercicio que tenemos acá, en este ejercicio nuestro elemento neutro no existe, ¿verdad? O sea, la respuesta es no existe el elemento neutro, por eso ya no es un espacio vectorial, pero fíjense cómo pide acá el ejercicio, ¿verdad? Determinar cuáles de los axiomas que definen a un espacio vectorial se verifican y cuáles no. En este ejemplo, el axioma 1 se cumple, el axioma 2, que es hallar el elemento neutro, no se cumple, no existe el elemento neutro. Entonces directamente el axioma 3 tampoco se va a cumplir, ¿verdad? Porque fíjense que el axioma 3, que está aquí, el axioma 3 depende del elemento neutro, ¿verdad? Entonces, si no existe el elemento neutro, ya no va a haber elemento inverso tampoco, ¿verdad? Es buena pregunta. Directo ya pueden hacer, no hace falta que vuelvan a demostrar, o sea, no van a lo poder demostrar, ¿verdad? No tiene tanto sentido hacer esto. Genial, buena pregunta. Bueno, entonces, si no hay alguna otra preguntita, por ahí podemos continuar. O si no, ahí Gonzalo les va a responder cualquier cosita. Bueno, y acá las observaciones que les voy a leer, dice, los axiomas A sub I, ¿verdad? O sea, esos primeros 4 axiomas establecen la relación que existe entre los elementos de B, ¿verdad? Eso es medio cada lógico porque solamente acá interactúan los elementos de B, ¿verdad? Y ve qué relaciones entre ellos se cumplen, ¿verdad? Los axiomas de la multiplicación, ¿verdad? Los últimos 4, dice, establecen la incidencia del cuerpo sobre el conjunto de vectores, ¿verdad? Porque ahí yo ya empiezo a multiplicarle escalares y veo cómo se comportan los elementos del conjunto B. Entonces acá veo cómo el cuerpo interactúa con el conjunto de vectores, ¿verdad? Acá esta suma es una operación definida e interna para B, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa e interna? Esta suma que está aquí solamente es válida para vectores del conjunto B. O sea, yo no puedo aplicar la suma que yo esté definiendo en el cuerpo. O sea, si yo defino esta suma, yo defino solamente para vectores. No estoy definiendo eso para elementos del cuerpo. Eso luego no tiene sentido, ¿verdad? Porque el cuerpo ya trae consigo mismo definido una suma. O sea, eso hay que definir bien claro, ¿verdad? Sí, eso. Entonces, acá el puntito dice, es una operación externa entre los elementos del cuerpo, entre los elementos del cuerpo y el conjunto de vectores, ¿verdad? O sea, eso es muy bueno porque acá la suma solamente trabaja con elementos del conjunto de vectores, por eso se llama operación interna también. Pero acá el producto, que le ponemos puntitos, producto de escalares por vectores, ya es una operación que sale, vamos a decirle, del conjunto de vectores porque toma un escalar y agarra y ve cómo interactúa eso con los vectores. Para que sepan nomás cómo se le puede diferenciar a esto, ¿no? La suma en el conjunto de vectores y la suma en el cuerpo no son necesariamente iguales, ¿verdad? Entonces, acá esta es una buena observación. Yo le quisiera preguntar si me pueden responder en el chat, ¿verdad? ¿Cuándo es que entonces, ven que puse no son necesariamente iguales? Entonces, ¿cuándo sí son iguales, verdad? Esta suma en el conjunto de vectores y la suma en el cuerpo. ¿Alguien por ahí ya sabe? ¿Cuándo son iguales? Cuando es la suma usual, hey. Mm, ¿Alguna otra opción por ahí? Pueden... Ahí leo que Freddy Medina dijo algo interesante, ¿verdad? Cuando B es K. Eso es cierto, ¿verdad? Ahí cuando el conjunto de vectores es el mismo cuerpo, o sea, es famoso, si ya habrán leído el libro, habrán visto que todo cuerpo puede definirse como un espacio vectorial sobre sí mismo, ¿verdad? Entonces ahí es como que el cuerpo, los elementos del cuerpo son también vectores y también son escalares, ¿verdad? Y en ese caso, ahí las sumas sí o sí son iguales. Gonzalo, ¿alguna aclaración que quería hacer sobre este punto, por si acaso? No, 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 no. Perfecto. Muy bien, después la multiplicación en vez, ¿verdad? La multiplicación de escalares por vectores, por supuesto, y la multiplicación de escalares nomás en K tampoco son necesariamente iguales. Cuando B es K, ¿verdad? Ahí también
coinciden. Muy bien. Bueno, acá algunas convenciones que tomamos en la cátedra, ¿verdad? Si los enunciados no definen explícitamente las operaciones o las reglas, se sobreentiende que van a ser las operaciones usuales. O sea, en cualquier ejercicio que ustedes encuentren por ahí donde no se definió nada, entonces toman lo usual nomás. Bueno, el vector nulo no es el número cero, no es el mismo elemento que el del cuerpo, ¿verdad? O sea, eso no tiene por qué ocurrir. Si B y K fueran iguales, o sea, si B es el cuerpo, entonces ahí sí coinciden los elementos, ¿verdad? El vector nulo es el elemento nulo del cuerpo. Muy bien, el elemento neutro del vector nulo es único en B. El elemento opuesto, menos U, ¿verdad? Que no es necesariamente menos 1 por U antes de verificar, es único para cada vector en B. Y acá lo que les acaba de decir, ¿verdad? Dado un cuerpo K, el mismo puede ser visto como un espacio vectorial sobre el mismo cuerpo K otra vez, con las mismas operaciones de suma de vectores y multiplicación de escalares definidas en K. O sea, ahí es el caso que ya acabamos de discutir. Bueno, acá hay algunos ejercicios y esta parte es interesante, ¿verdad? Porque acá yo le llamé, ¿verdad? Espacios vectoriales usuales. Esto no dice en el libro, así, con este término, ¿verdad? Nosotros, estos son los espacios vectoriales, los 4 que más vamos a estar utilizando nomás a lo largo del curso, ¿verdad? Y acá ya habrán visto, ¿verdad? Cómo es el vector nulo del espacio vectorial K a la n. Bueno, sobre este sí quiero hacer una acotación, ¿verdad? Si el espacio vectorial es K a la n, va de la K a la n, ¿verdad? Puede ser el cuerpo R, puede ser R2, R3, R4, puede ser C2, ¿verdad? Donde C es el cuerpo de los complejos, etcétera. Si vos tenés este espacio vectorial, o sea, yo te escribo acá R3, su cuerpo ya es K ya. ¿Entienden? Ven acá, dice los vectores de este espacio vectorial K a la n son de esta forma. O sea, son vectores así, una lista de elementos donde cada elemento es del cuerpo K. Entonces, yo a vos te hablo, tengo el espacio vectorial R3 y vos ya tenés que entender que el cuerpo sobre el que está definido es el cuerpo de los reales, ¿verdad? Entonces, ese fue un tema que salió, por ejemplo, en el taller en el turno 1, ¿verdad? Que había ahí una sutileza que hay que tener cuidado sobre esto. Bueno, y el vector usual ya conocemos de Rn. Este es el espacio vectorial de las matrices, ¿verdad? K la m por n. Su vector nulo es la matriz nula. Tenemos el conjunto de los polinomios y de las funciones, ¿verdad? Acá en el de las funciones tal vez tenga que hacer alguna observación. Fíjense el espacio vectorial de las funciones. Este es, como su nombre lo dice, el espacio vectorial de las funciones, ¿verdad? Es decir, cualquier noción que vos tengas de una función, cualquier noción que esté bien, ¿verdad? Eso está en este espacio vectorial. Vos estás pensando en el espacio vectorial de las funciones trigonométricas y bueno, ese es un espacio vectorial, esos son elementos de este espacio vectorial. Estás pensando en las funciones logarítmicas y esos elementos también forman parte de este espacio vectorial. Cualquier otro tipo de función que se te ocurra en tu cabeza y que esté bien, ¿verdad? Forma parte de este espacio vectorial. Y fíjense que ahí yo no tengo ningún drama en llamarle a seno de X, este es el vector, ¿entiendes? Porque es el elemento del espacio vectorial, entonces a esa función yo le voy a llamar vector también, y no está mal hacer eso, ¿verdad? Fíjense acá lo interesante tal vez sea cuál es el vector nulo de este espacio vectorial, o el elemento neutro. Fíjense que es la función nula, o sea, la función tal que al evaluar en cualquier X siempre dé el número 0. ¿Verdad? O sea, sí, siempre se anule esta función. Entonces, es eso. ¿Cuál es la forma de esta función? Y bueno, y hay que analizar dependiendo de qué funciones esté tomando, ¿verdad? Pero no, tiene que ser una función tal que cuando yo evalúe en cualquier x, ¿verdad? Siempre me salga 0. Entonces, eso es lo resaltante que tal vez acá en estos espacios vectoriales que son los que más vamos a estar utilizando. No sé si querías aclarar algo, Gonzalo, acá, por si acaso. Sí, sí, yo una cosita nomás. Que básicamente para poder decir que el conjunto de las funciones forma un espacio vectorial sobre un cierto cuerpo K, se dice eso cuando el codominio de la función es ese cuerpo. A ver, si me puedo expresar mejor, daría un ejemplo. Sí. Yo puedo decir que las funciones reales, ¿verdad? Que así aplican un conjunto X a
al cuerpo real son un espacio vectorial sobre R. O sea, las funciones reales son un espacio vectorial sobre R, pero no sobre C, por ejemplo. Exactamente, sí, así mismo. Buenísimo, buenísimo. Pregunta, Gonzalo, vos estás respondiendo las preguntas en el chat, ¿verdad? Porque ya me perdí ahí demasiado mucho, hace muchas preguntas. ¿Por qué Sí, estás? sí, respondo las que veo, respondo las que veo. Creo que estoy respondiendo todo hasta ahora. Ok, genial. Bueno, continuando, vamos a continuar entonces. Muy bien, los últimos dos conceptos de este capitulito, ¿verdad? O de esta partecita. En combinaciones lineales, ahora nosotros creo que esto es un concepto que nosotros ya lo venimos analizando demasiado desde el CPI luego. Entonces, fíjense que una combinación lineal es esto que está acá. Tomar una cantidad de vectores y multiplicar todos, o sea, esta forma, ¿verdad? Multiplicar cada uno de esos vectores por escalares y sumar todo. O sea, cualquier cantidad de vectores que estén escritos de esta forma, así, una suma de vectores multiplicados por escalares, eso es una combinación lineal. Le estoy diciendo de una manera no tan técnica, ¿verdad? Pero, bueno, acá alguien está escribiendo por mi pantalla. Por favor, si podés borrar eso para que no quede así, ¿verdad? Entonces, eso es una combinación lineal, ¿verdad? Y nosotros estamos pensando en esto, ¿verdad? Vamos a tener en un espacio vectorial que definamos, yo puedo hacer una cantidad infinita de combinaciones lineales. Entonces, al conjunto de todas las combinaciones lineales que yo pueda hacer con un conjunto de vectores dadas, yo tomo dos vectores y todas las combinaciones lineales que yo pueda hacer. Bueno, hay alguien, un ratito nomás, el que está escribiendo por la pantalla, por favor, si puede dejar de escribir por la pantalla, ¿verdad? Le voy a agradecer mucho. Después voy a ver cómo desactivar eso, porque me dejaron una marca gigantesca ahí en la pantalla que quiero que borren, por favor. Bueno, entonces si yo tomo dos vectores en un espacio vectorial, dos vectores cualesquiera, vamos a suponer que no son nulos, ¿verdad? Y quiero agarrar y hago todas las combinaciones lineales que pueda con esos dos vectores. Bueno, y al conjunto de todas esas combinaciones lineales nosotros le vamos a llamar envolvente lineal, ¿verdad? O sea, eso ya... Y nosotros representamos así con esta nomenclatura que está acá. Escribimos lim y acá los vectores que tomo para la combinación lineal. Como le estaba diciendo, si tengo solamente dos vectores y quiero representar todas las combinaciones lineales que pueda hacer con ellos, fíjense que ese número es infinito, ¿verdad? Porque tengo que hacer variar los escalares nomás en la combinación lineal y yo puedo hacer variar eso de forma infinita, o sea, una cantidad infinita de veces. Entonces, todas esas combinaciones lineales nosotros vamos a expresar por esta expresión que está aquí. Escribimos línea adelante y entre llaves o paréntesis los vectores que vamos a utilizar para hacer la combinación lineal. Una observación acá, si ustedes leen algún libro, por ahí algunos ya usan la palabra spam, ¿verdad? Escriben así, spam o lin. Algunos escriben entre, perdón, entre llaves también, ¿verdad? O sea, pueden escribir, no sé si están viendo esto que yo estoy escribiendo en la pantalla. ¿Eso se ve? ¿Se ve, Gonzalo, por si acaso, lo que estoy escribiendo en la pantalla o no? No, no, yo no veo. Ah, ok, bueno, entonces voy a escribir acá, voy a compartir mi pizarrita para que vean un poquito una observación, ¿verdad? Si hay, ahí ven mi pantalla, me imagino, mi pizarra. Entonces, fíjense que yo hasta ahora conozco tres maneras de expresar la envolvente lineal. Vamos a tomar dos vectores nomás, pero puede ser de cualquier cantidad de vectores, ¿verdad? Una manera es esta. Otra, generalmente los libros en inglés son los que pueden escribir esto, o sea, que escriben así, escriben spam. Y una tercera manera, ¿verdad? Que usan mucho los matemáticos más que nada, es escribir así esto. Escriben B1 y B2 y ponen así en triangulitos, ¿verdad? Eso también representa una envolvente lineal. Entonces, dependiendo de qué libro estén usando para estudiar, ¿verdad? Y bueno, van a encontrar una de estas tres. Las que más se utilizan son esta que está en inglés y esta que está acá entre angulitos así, ¿verdad? Bueno, eso le quería aclarar nada más. Muy bien, y para terminar esta partecita, vemos lo que es entonces ahora un conjunto generador. Entonces, fíjense cómo se define un conjunto generador. Dice, sea ve un espacio vectorial sobre un cuerpo K y tengo acá una cantidad de vectores, n vectores, ¿verdad? Dice, estos vectores constituyen un conjunto generador de un espacio vectorial
si ese espacio vectorial se puede escribir como la combinación, como la envolvente lineal, perdón, de todos esos vectores. Esto quiere decir que yo puedo tomar cualquier vector del espacio vectorial y ese vector cualquiera yo siempre voy a poder escribir como combinación lineal de estos vectores que están acá, ¿verdad? Entonces, si yo encuentro una cantidad de vectores con los cuales yo puedo generar todo el espacio vectorial, o sea que yo voy a poder escribir cualquier vector como combinación lineal de esos vectores que tomé, entonces ese conjunto, esos vectores forman un conjunto generador del espacio vectorial, ¿verdad? Vamos a escribir un ejemplo de esto, acá en la pizarrita otra vez, para ver cómo podemos ejemplificar bien esto. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en R2, fíjense que yo puedo tomar este conjunto de vectores. Vamos a llamarle B1 igual a el vector 1, 0 y el vector 0, 1. Vamos a tomar algo que ya es medio obvio, ¿verdad? Vamos a borrar esto. La pinta. Así, B1 y B2. Y con estos dos vectores, yo cualquier vector de R2 ya puedo escribir como combinación lineal de ellos, ¿verdad? O sea, yo tomo cualquier vector de R2, que es este, por ejemplo, en un vector de la forma X, y fíjense cómo este vector es X veces este más Y veces este que está acá, ¿verdad? Sin embargo, o sea, entonces acá nosotros no tenemos ningún drama en decir que este conjunto S es conjunto generador de R2. O sea, yo puedo escribir tranquilamente R2 es la envolvente lineal del conjunto S. ¿Verdad? Porque cualquier vector de R2 ya puede ser escrito como combinación lineal de esos dos vectores. O sea, ya cumple con la definición, ¿verdad? Pero nada impide que yo tome otro conjunto de vectores acá. ¿Qué sé yo? Vamos a tomar otra vez el mismo vector B1, el mismo vector B2 y le voy a agregar un tercer vector que está acá, ¿verdad? O sea, este conjunto que está acá, ustedes pueden demostrar también que también es un conjunto generador de R2 porque todos los vectores de R2 van a poder seguir escribiéndose como combinación lineal de esto, ¿verdad? Entonces, valga decir acá una aclaración, un espacio vectorial no necesariamente tiene un solo conjunto generador, ¿verdad? Puede tener más de uno sin ningún problema. ¿Alguna pregunta hasta acá? Gonzalo, no sé si querés agregar algo. No, 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 no. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, chicos. 16 mensajes nuevos ahí, Gonzalo, no sé si es que respondiste todo, pero bueno. ¿Ninguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Se entiende? Perfecto. Dice, ¿puedes volver a explicar? Ok, ningún problema. Entonces, repito, ¿verdad? Fíjense que vamos a hacer al revés ahora, ¿verdad? Para que... Entonces, yo puedo tomar cualquier vector X y vamos a suponer que estoy necesitando hallar un conjunto generador de R2, ¿verdad? Y vamos a suponer que no tengo ni idea de por dónde empezar. Entonces, yo a mis alumnos les digo, entonces vamos a empezar a formar un conjunto y vamos a ver si el conjunto que formamos es un conjunto que ya puede generar todos los vectores de R2. Y les pregunto, ¿verdad? Esta pregunta es retórica. ¿Cuál es el conjunto más sencillo que puedo formar? O sea, les pregunto sí que, ¿cuál es el conjunto más sencillo que yo podría formar en un espacio vectorial? ¿Alguien tiene alguna idea? Quisiera ver. El conjunto más sencillo que ustedes pueden tomar no en cualquier espacio vectorial. ¿Alguien tiene alguna idea? Quiero leer en el chat a ver si me pueden decir eso. El cero dice, ¿alguna otra idea? ¿Están todos de acuerdo ahí con Joaquín y Ale? ¿No? O sea, el más sencillo, o sea, vamos a poner que me voy y le pregunto a un chico que está en el CPI y le digo, formad un poco el conjunto más fácil que puedas de un conjunto de vectores dados. Yo acá, bueno, valga hacer la aclaración, ¿verdad? Yo puedo tener acá un espacio vectorial tiene infinitos vectores en general, ¿verdad? No todos los espacios vectoriales tienen infinitos vectores, pero en general, vamos a suponer que estoy en R2. En R2 hay infinitos vectores, ¿verdad? Entonces, de esos infinitos vectores, ¿cuál es el conjunto más sencillo que puedes llegar a formar? La usual, no, eso no es, no. No, estoy en R2. A ver, les digo. Yo les digo el conjunto más sencillo que yo puedo llegar a formar. Vamos a llamarle a este conjunto S. Es el conjunto vacío, ¿verdad? El conjunto que no tiene ningún elemento. Exactamente, ahí como dice Alex, ¿verdad? Es el conjunto vacío.
O sea, el conjunto que no tiene ningún elemento es el conjunto más sencillo que hay, ¿verdad? Uno puede sencillamente ver esto, el que no tiene nada, eso es lo más sencillo que hay, ¿verdad? Y entonces acá surge la pregunta, ¿yo ya puedo generar todos los vectores de R2 con el conjunto vacío? Y la respuesta más obvia es no, ¿verdad? Yo no puedo generar prácticamente ningún vector con el conjunto vacío. Solamente puedo generar el vector nulo, ¿verdad? Eso después vamos a ver. O sea, con el conjunto vacío no se puede generar nada. Entre comillas, ¿verdad? Vamos a ver después que sí se puede generar un vector en particular, pero no puedo. Ok, entonces vamos a empezar a cambiar de conjunto. Ya vimos el primero más sencillo. Bueno, ese conjunto vacío ya no es candidato a ser conjunto generador de R2. Bueno, entonces vamos a empezar a ponerle ahora un vector por lo menos. ¿Qué vector le voy a poner ahora? Tiene que ser, ¿verdad? Y le voy a poner el vector más sencillo que pueda haber, tal vez sea el vector nulo, ¿verdad? De R2. Y entonces acá la pregunta, ¿será que puedo generar ya todos los vectores de R2 con este conjunto de vectores que están aquí? O sea, este conjunto S que acabo de hacer, ¿será que es un conjunto generador de R2? Y acá la respuesta es no otra vez, ¿verdad? Porque con el vector, cualquier combinación lineal que yo haga con el vector nulo, solamente me da el vector nulo, ¿verdad? Entonces, no está cumpliendo todavía este conjunto ese que acabo de formar con la definición de conjunto generador, ¿verdad? Ok, entonces le voy a quitar el vector nulo y vamos a meterle otro. O mejor, o le dejo el vector nulo ahí, no me afecta, ¿verdad? Realmente fue al pedo incluirle al vector nulo. Ok, entonces vamos a seguir probando. Vamos a agregar otro vector. Y voy a hacerlo un poquito más simpático. Voy a poner nomás ya el vector 1, 0. Ok, ahora este es mi conjunto. Fíjense que estamos tanteando, ¿verdad? Del conjunto vacío no se puede. Ahora fuimos al conjunto que le tiene al vector nulo nomás. Vemos que tampoco es un conjunto generador. Y ahora probemos con este vector de 1. ¿Será que todos los vectores de R2 ya se pueden generar con este vector que está aquí? Y la respuesta vuelve a ser no, ¿verdad? Porque con este vector V1 yo solamente puedo generar todos los vectores que están sobre el eje X, ¿verdad? Ok, entonces este tampoco es candidato a ser conjunto generador de R2. Le voy a agregar entonces otro vector, ¿verdad? Y le agregamos entonces el vector 0, 1. Estoy haciendo a propósito ya este porque para ahorrar tiempo nomás, ¿verdad? Y pregunto, ¿será que ahora este sí ya es un candidato a ser conjunto generador de R2? Y vamos a empezar a pensar, ¿verdad? Ahora ya tengo que hacer un poquito más complejo el cálculo, ¿verdad? Porque ya no tengo un solo vector y pienso. Si yo tengo cualquier vector de R2, ese vector tiene esta forma, ¿verdad? De la forma XY. Y yo sé que yo puedo escribir esto como una combinación lineal de estos vectores que están aquí, ¿verdad? Y, oh, sorpresa, justito acá está B1 y justito acá está B2, ¿verdad? No es tan justito, ¿verdad? No queda a propósito. Pero el tema está en que este vector era cualquiera. El vector X, Y es cualquiera. O sea, quiere decir que este número X y este número Y son cualquier par de escalares, ¿verdad? Y entonces quiere decir que cualquier vector de R2 puede ser escrito como combinación lineal de esos dos vectores ya. Entonces, ahí yo puedo concluir, ¿verdad? De que R2 ya es la envolvente lineal de ese último conjunto S que formé. Entonces, ahí está, ¿verdad? Entonces, este sería un poco, vamos a decirle, el algoritmo para poder determinar un conjunto generador de cualquier espacio vectorial, chicos. Siempre empezar a ver cuál es la cantidad de vectores que necesito para poder generar todos los vectores de un espacio vectorial. Más o menos este sería el procedimiento, ¿verdad? Ahora, nada impide que yo siga agregando vectores a este conjunto S. Porque, o sea, si yo le agrego otro vector a ese conjunto S, vamos a ver, por ejemplo, acá, si yo tenía ya el vector V1, que era el vector, perdón, 1, 0, después el vector 0, 1, y yo ya sé que estos dos ya generan luego todo el espacio vectorial porque acabo de, vamos a decirle, demostrar eso, ¿verdad? Pero nada impide que yo le agregue otro vector acá, o sea, porque este conjunto, este nuevo conjunto, que le vamos a llamar T, también tiene la propiedad de que va a generar todos los vectores de R2, ¿verdad? Entonces también T es un conjunto generador de R2. Ahora, T tiene más elementos que S, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a profundizar después cuál va a ser la diferencia entonces
entre la cantidad mínima de elementos de un conjunto generador y la cantidad no tan mínima, ¿verdad? Bueno, espero que, no sé, hace rato preguntó alguien, por eso volví a hacer toda esta explicación, ¿verdad? Eh, y bueno, respondiéndole a Juan, ¿cómo sabes cuántos vectores necesitas en un caso más complejo? Bueno, y depende de cada ejercicio que tengamos, ¿verdad? Pero este es el algoritmo que nos permite determinar básicamente cómo determinar un conjunto generador de un espacio vectorial. Gonzalo, no sé si querés agregar algo por acá. Em, a ver, me dejó pensando un poquito eso que preguntó, ¿cómo puedes determinar el número necesario en un caso más complejo, ¿verdad? Como por ejemplo funciones. Sí, Y a ver, en el caso de R2 es un poco, hasta diría intuitivo, ¿verdad? Pero con funciones, la verdad que no hay una forma así definida de saber, ¿verdad? Es cuestión de ir probando, ¿verdad? Así como explicaste, o sea, agarrar una función, ver si esa genera y a partir de ahí ver qué puedo ir agregándole para abarcar más e ir avanzando. En el caso de las funciones, el mínimo número de elementos que se necesita para generar es infinito, así que por exactamente. ahí no es tan fácil verle, ¿verdad? Sí. Por eso depende de qué conjunto de funciones tomemos, ¿verdad? Bueno, acá hay otras preguntas, ¿verdad? Ya me hablan un poquito de la dimensión y voy así por pasos, primero despacito, ¿verdad? Vamos a llegar a eso hoy, pero vamos más despacito nomás. Entonces, para el que no sé quién es Al, ¿verdad? Entonces, te vamos a responder un poquitito más tarde, ¿verdad? Tipo, ahora vamos a centrarnos hasta donde, vamos a suponer que yo no sé, que ustedes todavía no saben nada, ¿verdad? Podemos hacer un espacio con función, un ejemplo con funciones. No sé, Gonzalo, si tenés algún ejemplito en tu cabeza. Creo que podemos hacer con las exponenciales uno, ¿verdad? Bueno, o sea, les digo uno muy sencillo. El espacio vectorial de los polinomios de grado uno, ¿verdad? Yo puedo decir sin ningún problema que esos son funciones, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es un ejemplo sencillito. O sea, yo puedo decir sin ningún problema, ¿verdad? Que P1, vamos a ponerle así de X, ¿verdad? Que no es otra cosa que el conjunto de todas las de todos los polinomios de esta forma, a sub 0 más a sub 1 por x, ¿verdad? Más así. O sea, así son los polinomios de este conjunto. Este es un conjunto de funciones también, o sea, no se olviden que los polinomios también son funciones y en este caso no voy a necesitar, como dijo Gonzalito hace rato, ¿verdad? El tema de infinitos elementos para poder generar, ¿verdad? Tal vez le puedo dejar esto como tarea para que ustedes sí piensen, para que no sea yo el que les haga todo y vean cuál es el conjunto generador de eso, ¿no? No les va a costar mucho, ¿verdad? Pero este es un ejemplo de funciones súper sencillito también. Sí, o si no, puedes considerar también los polinomios en general, ¿verdad? Sin limitar a que el grado sea menor o igual a algo, ¿verdad? Tienes razón. Y ahí yo puedo ver, digo, bueno, si tomo solamente el polinomio uno, ese me alcanza para generar los polinomios de grado cero. Si luego tomo uno y x, entonces me alcanza para grado uno, ¿verdad? Y así puedo ir subiendo hasta Claro. ir viendo que a medida que yo voy aumentando el grado, voy a necesitar un polinomio más. Y así concluyo que, por ejemplo, mi conjunto generador va a tener infinitos elementos, ¿verdad? Exactamente. Excelente, Gonzalo. Muy bien. Bueno, espero, Melanie, que haya sido un poco claro esto, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, entonces, hasta ahí llegamos. Y bueno, eso es todo lo de la semana, la primera semana de clase, ¿verdad? Así, a grandes rasgos fue esto. Bueno, acá ahora que veo, ¿verdad? Estas clases ustedes chicos pueden entrar ahí en esta dirección que está acá. Mis alumnos ya saben luego y pueden descargar todos los materiales que están ahí. Básicamente es la misma clase que la de Gonzalo. Si ya tienen la de Gonzalo, ya les sirve demasiado bien esa. Él y yo más o menos unificamos nuestras clases. Bueno, em, este ejercicio, esta ya va a ser la parte de sus espacios, ¿eh? Entonces, terminamos de explicar esta parte y vamos a hacer un cuestionario que les preparé, chicos, que voy a necesitar que ustedes entren a la aula virtual y respondan, ¿verdad? Pero al terminar esta parte. Bueno, sobre este ejercicio me gustaría recalcar lo siguiente. Voy a escribir un poquitito algo. Ustedes están viendo lo que yo escribo ahora, por si acaso. ¿Se ve?
¿Se ve esa? Sí, perfecto. Bueno, entonces, bueno, entonces fíjense, este ejercicio me llamó mucho la atención porque mis alumnos en particular me preguntaron mucho sobre este ejercicio. Y ¿qué es lo que quiero acotar sobre este ejercicio en particular? Vamos a volver a la pizarrita. Em, Vamos a hacer una nueva partecita acá. Ahí, ok, ¿verdad? Entonces, fíjense un poquito en lo siguiente. Fíjense que ese conjunto W dice que sus vectores, entonces les pido que atiendan acá, sus vectores son números reales, ¿verdad? Así, X donde su forma es la siguiente. O sea, los vectores son de la forma A más B por raíz de 2, donde A y B se obtienen del cuerpo de los números racionales. Así era, si mal no recuerdo. Un poquito, sí, así mismo. Entonces, este es el conjunto W, ¿verdad? Y fíjense, A y B son del cuerpo de los números racionales. ¿Qué es lo que es un número racional, verdad? Ese fue un gran dilema que tuvimos que resolver en mi clase, al menos en particular. Y un número racional cualquiera, vamos a llamarle P, es un número que puede ser expresado como el cociente de dos números, ¿verdad? Donde este tiene que ser un número distinto de cero nomás. Entonces, ese es un número racional. ¿Saben? Que puede ser expresado como el cociente de dos números enteros y el numerador tiene que ser no nulo. Puede ser entero, bueno, negativo, positivo, puede ser cero incluso, ¿verdad? No hay ningún drama con eso. Esos son los números racionales. Y el gran dilema que mis alumnos al menos tenían es que este número que está acá, X, fíjense que es irracional, ¿verdad? Porque este número raíz de 2 hace que ya no sea más un número racional, ¿verdad? Y bueno, y ahí generaba mucha confusión en los estudiantes que este elemento que está aquí, X, es un número irracional, pero A y B son racionales, ¿verdad? O sea, ellos de repente pensaban que los vectores tenían que ser también números racionales, ¿verdad? Y eso no es cierto. O sea, fíjense chicos, en general nosotros tenemos el conjunto de vectores y el cuerpo. Son dos cosas totalmente diferentes. En particular, pueden llegar a ser iguales, ¿verdad? Pero en general sus elementos no tienen nada que ver el uno con el otro. O sea, fíjense nomás luego R3, por dar un ejemplo, R2 nomás. Los elementos de R2 son de esta forma. U igual a XY, ¿verdad? Donde XY son cualquier par de números reales. Y esto es un elemento de R2. Genial. ¿Cuál es el cuerpo acá? Y como es R2, entonces el cuerpo es R. Y los elementos reales son números reales nomás, ¿verdad? Tipo, no hace falta redefinir otra vez esto. Pero fíjense que los elementos del cuerpo nada tienen que ver con los elementos del espacio vectorial, ¿verdad? No son iguales ni de por si acaso. Esto que está aquí es una lista de números y esto que está acá es un escalar, o sea, no son iguales ni de por si acaso, ¿verdad? Bueno, y eso era una cuestión que les confundió mucho, o sea, me sorprendió mucho esa confusión, ¿verdad? Pero no está mal entonces recalcar acá que los vectores no tienen por qué tener la misma forma que los escalares. De ninguna manera, ¿verdad? O sea, eso era algo que quería recalcar acá, ¿verdad? Porque fíjense que acá, justamente, los vectores son números irracionales. Pero el cuerpo es el cuerpo de los números racionales, ¿verdad? Y bueno, y no tiene nada que ver. O sea, los elementos del cuerpo no son nomás luego en general de la misma forma que los elementos del espacio vectorial. Bueno, eso era una aclaración que quería hacer porque no fue solamente una pregunta de un estudiante, ¿verdad? Sino que varios me llegaban a preguntar y entonces creo que está bien que aclaremos eso en general. Bueno, y entonces pasamos a lo que es un subespacio vectorial, ¿verdad? Entonces ahora nosotros tenemos un espacio vectorial sobre un cuerpo ya definido y ocurre que se nos ocurre tomar un subconjunto de ese espacio vectorial. Y queremos saber si ese conjunto que acá le llamé W, ¿verdad? Este conjunto W, quiero saber si es que ese conjunto también es un espacio vectorial. Fíjense que en general este conjuntito W es más chico que B, ¿verdad? O sea, digo así, es más chico, tiene menos elementos que B en general.
Y yo quiero saber si eso vuelve a ser un subespacio un poco, ¿verdad? ¿Será que solamente todo el espacio vectorial B nomás puede ser? Y entonces ahí surge el concepto de subespacio y cómo demostramos si es que este conjunto W es o no un espacio vectorial también y verificando estos tres axiomas que están acá, ¿verdad? Verificando primero que nada que el conjunto sea no vacío. Esto cae de maduro, ¿verdad? O sea, tipo, el conjunto vacío no es un espacio vectorial, no tiene elementos, entonces no puedo verificar. Después tengo que verificar que sea cerrado para la suma, quiere decir que tomo dos elementos de ese conjunto W, sumo, y ese vector suma tiene que estar otra vez dentro del vector W, y tiene que ser cerrado para, para el producto por escalar. ¿Verdad? Tomo un vector cualquiera del conjunto, multiplico por cualquier escalar, y ese vector tiene que estar otra vez dentro del conjunto W, ¿verdad? Si se cumplen estas tres cuestiones, bueno, entonces este conjunto W es un subespacio vectorial que también es un espacio vectorial, ¿verdad? Fíjense que en la definición dice luego, W es un espacio vectorial sobre el cuerpo K para las mismas operaciones del espacio vectorial si es que es un subespacio, ¿verdad? O sea, es un subespacio si es que es un espacio vectorial, ¿verdad? Entonces, todo subespacio es un espacio vectorial también. Y bueno, un ejemplito rápido sobre esto para fijarnos más, ¿verdad? Un concepto. Entonces venimos otra vez acá y nos fijamos. ¿Qué sé yo? Puedo tomar, por ejemplo, el ejemplo más sencillito que siempre muestro, tomo el plano XY y fíjense que el plano XY representa, ¿verdad? A R2 en este caso. Bueno, ¿y quién voy a tomar W? ¿A quién voy a tomar como W? Y vamos a tomar, por ejemplo, el primer cuadrante, ¿verdad? Entonces, todo este cuadrante que está aquí. Entonces, W, ¿quién va a ser? W es el conjunto de todos los vectores XY, de la forma XY, tal que X sea mayor o igual a 0. Aquí, perdón. Tal que X sea mayor o igual a 0 y también Y es mayor o igual a 0. Ese es W. Y fíjense que acá W efectivamente es un subconjunto de R2. Y bueno, yo quiero saber, ¿será que W es un subespacio o será que W es un espacio vectorial? Cualquiera de las dos preguntas. Y bueno, y tengo que verificar, ¿verdad? Los tres axiomas. Primero que nada, ver si es no vacío, ¿verdad? Nosotros verificamos generalmente que sea no vacío, verificando que el vector nulo esté contenido acá, ¿verdad? Porque si yo quiero demostrar que es un subespacio, no tengo que olvidar que también es un espacio vectorial, ¿verdad? Y un espacio vectorial tiene que tener definido, o sea, tiene que tener sí o sí un vector nulo. Si no, el axioma 2 ya no se cumple y no va a ser ni espacio ni subespacio, ¿verdad? Entonces, verificamos con ese, pero la verdad es que puedo verificar con cualquier vector que sea no vacío. En general, vamos a demostrar con el vector nulo que sea no vacío, ¿verdad? Entonces, fíjense como que yo le incluí al vector nulo. Ven acá, X puede ser 0 y también. Entonces, el primer axioma se cumple, ¿verdad? Entonces, si yo tomo ahora, ¿será que si yo tomo dos vectores en el primer cuadrante y sumo, ¿será que la suma vuelve a estar? Entonces, si yo tomo un vector acá cualquiera y otro aquí, y vamos a tomar la suma usual, ¿verdad? Entonces, la suma es esta que está acá por el método paralelogramo, ¿verdad? Y vuelve a estar dentro del primer cuadrante, pero si tomo un vector cualquiera, puedo tomar este mismo, ¿verdad? Y multiplico por un escalar negativo, entonces ya sale del primer cuadrante y no es cerrado para la suma. Entonces, en este caso, este conjunto que definí aquí no es ni espacio vectorial ni subespacio. Bueno, y eso. Continuamos entonces. Gonzalo, ¿alguna aclaración por aquí tal vez? No, sí, que en ese caso lo que creo que te confundiste nomás. Lo que no se cumplía era que sea cerrado para el producto, ¿verdad? Sí, exactamente. Era cerrado para la suma, pero no era cerrado para el producto. No me di cuenta que dije mal. Perdón. Ahí. Bueno, Melanie dice, si me pide verificar que veo un espacio vectorial. Ok, en breve vamos a responder eso, Melanie. Buena pregunta. Muy bien, entonces acá hay algunos ejemplos. Y ahora vamos entonces a la pregunta de Melanie, ¿verdad? Fíjense este ejercicio 4 que es el mismo de hace rato. Voy a verificar que es un espacio vectorial, pero puse ahí, ¿verdad? De que
se demuestre por subespacio. Realmente lo que quise decir ahí es que se demuestra utilizando los axiomas de subespacio. Y esta técnica, como nos dijo una vez el doctor Inocencio, ¿verdad? Va a ser una de las que más vamos a tratar de utilizar. Siempre vamos a tratar de ver este conjunto. Ven que el ejercicio me pide verificar que es un espacio vectorial. Entonces, uno lo primero que quisiera pensar acá es, bueno, voy a demostrar que se cumplen los 8 axiomas, ¿verdad? Y ocurre que demostrar que se cumplen los 8 axiomas es una tarea muy tediosa, muy larga y encima es muy obvia casi siempre demostrar que se cumplen los axiomas de suma y compañía. Entonces, uno podría optar por una técnica un poquito más rápida y más, hasta quiero decir, más eficiente de repente, en tratar de buscar siempre que el conjunto dado, que me pide demostrar que es un espacio vectorial, ver si ese conjunto no es un subconjunto de un espacio vectorial que yo ya conozca. Entonces, vamos a tomar otra vez este conjunto W aquí. Voy a volver a escribir acá para que, o mejor voy a copiar y pegar nomás para el enunciado. Un ratito, entonces espérenme ahí. Eh, 2 segunditos. Ahí. Ahí está. Bueno, entonces, ahí. Entonces, este es el enunciado, ¿verdad? Entonces, fíjense, yo quiero verificar si es que ese conjunto que está acá, W, es subespacio. Bueno, y yo, como les dije, puedo ver si es que se cumplen los 8 axiomas y no va a estar mal eso, pero ya les dije, toma mucho trabajo y toma mucho tiempo. Vamos a tratar de hacer, ahí como preguntó Melanie, o sea, vamos a ver cómo tengo que encarar esto si quiero demostrar que es un subespacio, ¿verdad? Entonces, lo que deberíamos de hacer acá es buscar un espacio vectorial que tenga como el cuerpo Q, ¿verdad? Tal que los elementos de ese espacio vectorial sean iguales a los elementos del conjunto W. O sea, o por lo menos estén incluidos ahí, ¿verdad? Entonces, no estaría mal de repente ver acá, ¿verdad? Que el espacio vectorial R o sea, R es un espacio vectorial sobre él mismo, ¿verdad? Como vimos hace rato, todo cuerpo es espacio vectorial sobre sí mismo, ¿verdad? Pero ¿será que este conjunto que está aquí de vectores puedo definir sobre otro cuerpo, ¿verdad? Y ocurre que R también es un espacio vectorial sobre este cuerpo que está aquí, ¿verdad? Y sería bueno con la misma suma, la suma usual y el producto por escalares que ya conocemos, ¿verdad? Entonces, tal vez sea bueno que ustedes demuestren un poco que esto es un espacio vectorial, ¿verdad? Pero ya les digo, esto es un espacio vectorial. Y fíjense un poco en este caso entonces, si yo ya sé, hay que saber esto, ¿verdad? Que R es un espacio vectorial sobre el cuerpo de los racionales. Fíjense que en ese caso W es un subconjunto de R, ¿verdad? O sea, en este caso, me olvido de este que está acá, ¿verdad? W es un subconjunto de este espacio vectorial que está acá. ¿Sí o no? ¿Verdad? O sea, me pregunto si, para que respondan en el chat, ¿será que todos ven que W es un conjunto, subconjunto del espacio vectorial R sobre Q? Sí, ¿verdad? O sea, es medio evidente, es porque los números, estos números irracionales están incluidos en este espacio vectorial porque los elementos son luego números, o sea, los números irracionales son números reales, ¿verdad? Entonces, W efectivamente es un subconjunto de R. Entonces, si yo demuestro que W es un subespacio de R, verificando los 3 axiomas, yo ya puedo decir que W es un espacio vectorial. Porque por definición, todo subespacio es un espacio vectorial. Entonces, no sé, ahí Melanie creo que era la que preguntó. Así es como uno puede verificar que un conjunto dado es un espacio vectorial, viendo de qué espacio vectorial es su conjunto, el conjunto dado, y ahí verificando nomás entonces los 3 axiomas de su espacio. Y eso es mucho más rápido, ¿verdad? O sea, verificar 3 axiomas y encima los axiomas son sencillitos, no hay que hallar nada, hay que verificar nomás. Entonces, verificando esos 3 axiomas, o sea, eso es mucho más rápido, mucho más óptimo que verificar 8 axiomas luego, ¿verdad? O sea, gano tiempo
espacio, trabajo, y está bien lo que hago encima, ¿verdad? Solamente que hay que buscar primero subconjunto de qué espacio vectorial es el conjunto que me está dando. Bueno, esa es una estrategia, chicos, que traten de hacer siempre que puedan. Entonces, vean de qué, si el conjunto que les da, de qué es de qué espacio vectorial es subconjunto, y así verifiquen nomás los axiomas, ¿verdad? De un subespacio. Por ejemplo, Marcos, señor Gonzalo, escucha. una cosita nomás que quiero acotar. Que W, o sea, W tiene que ser un subconjunto de un espacio vectorial que yo conozca, ¿verdad? Pero siempre y cuando ese espacio vectorial tenga el mismo cuerpo que yo quiero que tenga W y también la misma suma y mismo producto por escalar, ¿verdad? Esas Excelente. condiciones son Sí, buenísima importantes. explicación de Gonzalo, ¿verdad? O sea, no hay que olvidar eso, tipo, porque yo podía haber dicho, ¿verdad? O sea, fíjense la acotación de Gonzalo es demasiado importante, ¿verdad? No, eso sí que sí o sí tienen que verificar también eso, ¿verdad? Yo lo dije, pero creo que pasé muy rápido sobre eso. Yo también puedo decir sin ningún problema que acá W es un subconjunto del espacio vectorial de los números reales sobre R, ¿verdad? Y no está mal decir eso, vamos a ponerle, ¿verdad? Pero yo no puedo verificar así que W sea un espacio vectorial, ¿verdad? Tengo que tomar un espacio vectorial que esté definido sobre el mismo cuerpo que me da mi conjunto, ¿eh? Eso es muy importante. Y con las mismas operaciones de suma y producto por escalar, ¿verdad? Eso tiene que quedar clarísimo. No, no puedo tomar cualquier cosa. Tengo que buscar un espacio vectorial que esté definido sobre el mismo cuerpo y encima otra vez con la misma suma de productos por escalares. ¿Sí? Excelente acotación de González. Sí, y también para tener más en cuenta, a la hora de querer usar este método de demostrar que es o sea, que W es un subespacio de un espacio vectorial conocido, nosotros podemos intentar usar este método cuando vemos que tenemos, por ejemplo, suma y producto usual, ¿verdad? Porque si a nosotros ya nos redefinieran la suma y el producto, ahí ya no vamos a poder encontrar un espacio conocido que le contenga a mi W con la misma suma y mismo producto. Exacto. O no va a ser Si a tan mí me fácil. redefine, sí, sí, o sea, si a mí me redefine la suma y el producto, seguro que me tengo que ir por los 8 axiomas. Es muy seguro, sí. Muy bien, buenísimo, Gonzalo. Fíjense un poco acá, entonces veamos un poco el ejercicio número 3. También, ¿verdad? Se está viendo mi presentación, ¿verdad, Gonzalo? O la pizarra ahora. Sí, tu presentación se ve. Bueno, entonces fíjense por el ejercicio 3 también. Fíjense que ese ejercicio 3 también se puede hacer por el mismo método que acabamos de explicar, ¿verdad? Porque dice demostrar que el conjunto de las funciones, ¿verdad? F que verifican esta condición que está aquí constituye un espacio vectorial sobre R, ¿verdad? Y nosotros, creo que Gonzalo mismo lo dijo hace rato, que el espacio vectorial de las funciones sobre el cuerpo real es un espacio vectorial, eso es un espacio vectorial. Y este conjunto P que está aquí es un subconjunto de ese espacio vectorial. Entonces, voy a escribir acá. em, yo puedo decir sin ningún problema que este conjunto P dado es un subconjunto del espacio vectorial de las funciones que está definida sobre el cuerpo de los reales. Entonces, si quiero demostrar que es un espacio vectorial, como pide acá, y bueno, voy a verificar nomás que se cumplan los tres axiomas de un subespacio y ya está, ¿verdad? O sea, eso se puede hacer sin ningún problema para ese ejercicio también. Bueno, continuando entonces, este concepto que está acá. Dependencia. Bueno, hasta acá alguna pregunta, chicos. No sé si hay alguna pregunta sobre sobre todo lo que estábamos diciendo hasta ahora, al menos, antes de pasar a esta siguiente partecita. Bueno, ahí están hablando de R sobre Q. En- Respondiendo nomás lo que decía Juan hace rato, yo sin ningún problema puedo asumir ya, ¿verdad? Que R sobre Q es un espacio vectorial. No hace falta demostrar todo en general, ¿verdad? Ahí Gonzalo dio alguna referencia para que se vea en el libro, ¿verdad? Bueno, si no hay preguntas hasta acá, continuamos entonces con lo que es la dependencia e independencia lineal. Bueno, entonces fíjense, cuando entonces yo tengo un conjunto de vectores aquí, hago la combinación lineal de ellos, ¿verdad? Esta es la combinación lineal de los vectores. Y bueno, y verifico si esta combinación lineal es igual a cero y ocurre
que no todos estos coeficientes de la combinación lineal, o sea, no todos estos escalares, son cero, entonces quiere decir que los vectores que están aquí, b sub 1 hasta b sub n, son linealmente dependientes, ¿verdad? De lo contrario, o sea, si todos los escalares de la combinación lineal son cero, quiere decir entonces que estos mismos vectores que están aquí son linealmente independientes, ¿verdad? Este es un concepto que ya lo conocen, pero lo volvemos a repetir acá, ¿verdad? Y vamos a analizar ahora a profundidad qué es lo que implica hacer esta combinación lineal igualada a cero, ¿verdad? Vamos a quitar unas cuantas conclusiones de esto. Repetimos, ¿verdad? Esta combinación lineal igualada a cero, o sea, en esta combinación lineal o esta ecuación que está aquí, si todos los coeficientes son cero, estos n vectores son linealmente independientes. Ahora, si por lo menos uno de ellos no es cero, entonces quiere decir que los vectores son linealmente dependientes ya. Y acá algunas observaciones. Vamos a leer estas observaciones interesantes están. Dicen, si los vectores, los n vectores que están acá, generan este espacio vectorial B, entonces para cualquier vector que yo tenga en el espacio vectorial y le agregue a esos n vectores que están acá, ven, eso fue lo que hice acá, le agregué ese vector cualquiera, entonces este nuevo conjunto también sigue generando el espacio vectorial B, ¿verdad? Se parece mucho al ejemplo anterior que hice de R2 de hace rato cuando demostré que B1 y B2, donde eran los vectores usuales, ya eran el conjunto generador, y después le agregué el vector 1, 1, ¿verdad? Y que es un vector cualquiera de B, y ese conjunto nuevo sigue siendo un conjunto generador, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen cualquier conjunto generador de un espacio vectorial, y ustedes le empiezan a agregar vectores a ese conjunto, eso no altera esa propiedad de que ese nuevo conjunto siga siendo un conjunto generador del mismo espacio vectorial. Después, si tengo entonces ahora un conjunto generador a través de un espacio vectorial, y tengo que identifico en ese conjunto de vectores acá, en este conjunto de vectores que está aquí, identifico que uno es combinación lineal de los demás. Entonces, si yo le quito ese vector que es combinación lineal de los demás, ese conjunto que queda ahí con n-1 vectores ya, ¿verdad? Ese nuevo conjunto sigue siendo un conjunto generador. A ver, repasemos acá. La primera observación decía, tengo n vectores que generan un espacio vectorial. Si yo le empiezo a agregar vectores a esos n que ya había luego, no hay ningún problema, el conjunto sigue siendo un conjunto generador. Ahora, tengo n vectores que generan un espacio vectorial. Si yo veo que entre esos n vectores hay uno que es combinación lineal de los otros, y agarro ese vector y quito esos n-1 vectores que quedan ahí, siguen generando todo el espacio vectorial, ¿verdad? No hay ningún drama o sea, yo puedo agregar vectores y puedo quitar también, solamente que los que puedo quitar de un conjunto generador son aquellos vectores que son combinación lineal o que son linealmente dependientes con el resto, ¿verdad? Eso es lo que estoy queriendo denotar en esas primeras dos observaciones. Después dice, dado un conjunto S de vectores, si el vector nulo pertenece a ese conjunto, entonces el conjunto ya es linealmente dependiente, ¿verdad? ¿Y por qué es esto? Eso por lo menos lo voy a escribir acá. No quiero que sea una clase tan teórica esto, por eso nomás hago eso. Entonces, vamos a suponer que tengo un conjunto de vectores acá, S. Voy a compartir mi pantalla, ¿verdad? Vamos a suponer que tenga aquí un conjunto de vectores S, B1, B2, y no importa, vamos a poner dos vectores nomás, y de repente, pliqui, aparece aquí el vector nulo. Entonces, fíjense, este conjunto S ya va a ser un conjunto linealmente independiente, ¿verdad? ¿Y cómo se demuestra esto? Y vamos a hacer por la definición, ¿verdad? O sea, si yo hago la combinación lineal de esos vectores que están aquí, así, ¿verdad? Más beta veces B2, más tita veces el vector nulo, aquí. Tita veces el vector nulo, esto tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Y fíjense, si todos estos coeficientes son 0, aquí. Si todos estos coeficientes son 0, entonces el conjunto S es LI. Pero fíjense,
coeficiente tita puede ser distinto de cero, ¿verdad? Porque cualquier número por el vector nulo, vamos a suponer que alfa y beta sean cero, cualquier número por el vector nulo me sigue dando cero, ¿verdad? Entonces acá sería 0 más 0 más 0 igual a 0, ¿verdad? Entonces, como que no todos los coeficientes de esta combinación lineal son cero, entonces yo ya concluyo ahí que el conjunto S es un conjunto linealmente dependiente. Entonces, cualquier conjunto de vectores que contenga el vector nulo hace que ese conjunto sea LD o linealmente independiente. Después, todo vector distinto al del vector nulo por sí solo es linealmente independiente, dice, ¿verdad? Todo vector por sí solo distinto del vector nulo, ¿verdad? Entonces tengo acá un vector V, aquí. Entonces tengo un vector V y solamente ese vector está en el conjunto. Y además V no es el vector nulo. Entonces este vector por sí solo dice que es LI. Eso implica que si yo hago esta combinación lineal, este coeficiente tiene que ser 0 para que me dé 0, ¿verdad? Y efectivamente eso es cierto, ¿verdad? Entonces la única manera de que esta ecuación o que alfa veces b sea igual al vector nulo es que este coeficiente sea 0, porque b no es el vector 0, ¿verdad? Entonces todo vector por sí solo es un vector lineal, o sea, todo vector por sí solo, perdón, es linealmente independiente. Y acá, esto que acabo de escribir acá, sería la demostración de por qué. Siguiente nota dice, todo vector distinto al vector, eso ya dije, perdón. Si S contiene dos o más vectores linealmente independientes, entonces S es linealmente dependiente, ¿verdad? Y creo que esto es muy fácil de ver, no hace falta escribir, ¿verdad? O sea, yo tengo un conjunto de vectores y en ese conjunto de vectores, alguno de ellos, vamos a suponer que uno es el doble del otro nomás. Entonces, si yo hago la combinación lineal de todos esos vectores y no todos los coeficientes van a ser cero, ¿verdad? Entonces ahí ya no se va a cumplir la definición de independencia lineal. Esto siguiente es muy importante. Dos vectores son linealmente dependientes si y solo si uno es múltiplo del otro. Si y solo si uno es múltiplo del otro. Entonces yo tengo a partir de ahora dos vectores, cualesquiera. Y esos dos vectores van a ser LD solamente si uno es un múltiplo del otro. No hay otra manera de que esos vectores, o sea, esos vectores, es decir, no hay otra manera de que esos vectores sean LD si no es de esa forma, ¿verdad? Por eso sí y solo sí. Después dice, cualquier subconjunto de un conjunto linealmente independiente es LI otra vez. Entonces yo tengo un conjunto linealmente independiente y agarro cualquier subconjunto de ese conjunto de vectores, ese conjunto también va a ser LI. Creo que no, la demostración de eso tampoco es tan compleja. Vamos a ver. Entonces, para terminar aquí esta partecita, dice, esta observación sí que es muy, muy importante, ¿verdad? O sea, creo que tienen que manejar esto al pie de la perfección. Dice, la envolvente lineal de cualquier conjunto de vectores. Ojo, la envolvente lineal de cualquier conjunto de vectores genera un subespacio vectorial. Vamos a un ejemplito de esto para ver. Realmente la envolvente lineal de cualquier conjunto, incluso el conjunto vacío, genera un espacio vectorial, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito cómo puedo ejemplificarles esto para que se entienda. Entonces, vamos a suponer, chicos, tengo este conjunto de vectores. Fíjense, chicos, que un conjunto de vectores por sí solo nomás, así, este conjunto que está acá, esto no es un espacio vectorial necesariamente, ¿eh? Entonces, hay que diferenciar bien esto. Encima, que nosotros luego en general trabajamos con espacios vectoriales que tienen infinitos vectores, ¿verdad? Entonces, más o menos piénsenle de esa manera, ¿verdad? Acá tengo un número finito de vectores. Y entonces esto ya es casi seguro de que no forma un espacio vectorial, ¿verdad? Entonces, sin embargo, si yo hago la envolvente lineal de S, esto sí ya es un espacio vectorial. Pero ojo acá con la sutileza, ¿verdad? Acá tres letras no habrá, básicamente lo que nos diferencian esto del conjunto S. Esto que está acá, no se olviden que es la nomenclatura para representar infinitos vectores, ¿verdad? Porque la envolvente lineal era el conjunto de todas las combinaciones lineales que se pueden hacer con los vectores de un conjunto dado.
Y habíamos dicho de que la cantidad de combinaciones lineales que yo puedo hacer con un conjunto de vectores es infinita, ¿verdad? Entonces, esto es un espacio vectorial, pero ese no es necesariamente un espacio vectorial, no es lo en general. Entonces, ojo con eso, por favor, diferencien. Esto que está acá, ese es muy diferente del lin de ese. Entonces, eso quiero que se grabe, ¿verdad? Gonzalo, no sé si quieres hacer una aclaración acá sobre este punto. No, nada. Básicamente, ¿cómo decís, verdad? O sea, al hablar de S, nosotros estamos hablando del conjunto generador y lin de S del espacio que fue generado por ese conjunto, ¿verdad? Hay que Así. distinguir bien entre los dos. Muy bien, ahí dijiste algo muy importante. Acá, ese es lo que sería. ¿Qué es ese de este espacio vectorial? Es su conjunto generador, ¿verdad? Eso es muy importante esa aclaración. O sea, ese es el conjunto generador nomás de este espacio vectorial que es el lin de S. Excelente. Continuamos entonces. Eh, Dice, si ese es el conjunto vacío, entonces la envolvente lineal genera el subespacio cuyo elemento es el vector nulo nomás, ¿verdad? Entonces, eso hay que aclarar acá. Vamos a hacer un ejemplito. Si yo tengo que S es el conjunto vacío se puede escribir de esta manera, la pinta. Se puede escribir de esta manera que está aquí, o también se puede escribir nomás así entre llaves, y ya está, entre corchetes. Fíjense que este es el conjunto que no tiene ningún elemento. Sin embargo, la envolvente lineal de este conjunto S es el subespacio que contiene un solo elemento que es el vector nulo. Esto es por definición, chicos, ¿eh? Entonces, la envolvente lineal del conjunto vacío genera el subespacio que le contiene al vector nulo solamente. Fíjense, este puede ser nuestro primer ejemplo de un espacio vectorial que no tiene infinitos elementos, ¿verdad? O sea, tiene un solo elemento acá. Entonces, y fíjense que cumple los tres axiomas de un subespacio, ¿verdad? Porque le contiene al vector nulo, de hecho. Y si yo tomo los vectores de este conjunto y sumo, que es 0 más 0, ¿verdad? No hay otra opción posible, y me sale 0 otra vez. Y si le multiplico un escalar por el vector nulo, vuelve a salir 0, ¿verdad? Entonces, efectivamente, esto que está aquí es un espacio vectorial, realmente es un subespacio que tiene un solo elemento. Bueno, continuamos. Bueno, se define la base de un espacio vectorial como todo conjunto generador linealmente independiente, ¿verdad? Entonces, eh, si retomamos el ejemplo que hicimos hace rato, creo que tiene que estar por acá lo escrito ahora. Voy a buscar un ratito. Ahí está. Si retomamos entonces acá, fíjense que nosotros, si recuerdan este ejemplo de R2 que había hecho, acá vimos que ese era un conjunto generador de R2, ¿verdad? Acá está escrito todavía, ¿verdad? Y sin embargo, si analizamos un poquito más otra vez el conjunto S, vemos que el conjunto S es linealmente independiente, ¿verdad? Fíjense que hay dos vectores. ¿Cómo puedo concluir tan rápido de que esos vectores son LI? Y porque uno no es múltiplo del otro. Entonces, S es un conjunto generador y encima es linealmente independiente. Entonces, eso implica que S es base de R2. Entonces, todo conjunto generador es una base de un espacio vectorial, ¿verdad? Ok, continuamos entonces. Espero que ahí, veo que están escribiendo mucho en el chat, espero que Gonzalo esté respondiendo todo. Bueno, dice acá, una Sí, base, creo que sí. bueno, entonces una base permite escribir cualquier vector del espacio vectorial como combinación lineal única de sus elementos. Un conjunto generador no lo hace de manera única necesariamente, ¿verdad? Entonces vamos a retomar un poco ese ejemplo que tenía hace rato. Fíjense que acá yo puedo escribir cualquier vector como combinación lineal única, perdón, como combinación lineal única de los elementos de S. O sea, los vectores de R2, o sea, el vector 1, 1, por ejemplo, es una vez V1 más una vez V2. Y no voy a poder encontrar otro par de escalares que me hagan esa combinación lineal. Sin embargo, fíjate, eso ocurre porque S, además de ser conjunto generador, también es base. Sin embargo, si yo le tomo a T, acá estaba T, ¿se acuerdan?
Fíjense, yo tenía un conjunto generador y le agregué un vector más del espacio vectorial. T sigue siendo conjunto generador, ¿verdad? Pero acá, este vector, el mismo vector 1, 1, yo puedo tomar como una vez este 1, este 2 y este 3. Yo puedo tomar como una vez este 1 más una vez este 2 más 0 veces este 3. Y está bien esto. Pero también puedo hacer que sea 0 veces T1 más 0 veces T2 más una vez T3, ¿verdad? Y ven ahí, la combinación lineal ya no es única. Entonces, en líneas generales, esa es la gran diferencia que hay entre una base y un conjunto generador, ¿verdad? La combinación lineal, o sea, un vector se puede escribir como combinación lineal única de los vectores de una base, sin embargo, con los de un conjunto generador no necesariamente. Aclaro acá, ¿verdad? Toda base es conjunto generador de un espacio vectorial, pero no todo conjunto generador de un espacio vectorial es base, ¿verdad? Entonces acá está el claro ejemplo. T es conjunto generador de R2, pero T no es base de R2. Y acá S es conjunto generador de R2 y también es base de R2 porque es LI, ¿verdad? Ok. Muy bien, continuando entonces con las observaciones aquí. La dimensión de un espacio vectorial es la cantidad de los elementos de sus bases. Acá, ojo, acá hay algo que no está tan preciso. Dice, un espacio vectorial tiene infinitas bases. Eso es cierto, pero cuando la cantidad de elementos del espacio vectorial es infinito, ¿eh? O sea, si yo tengo un espacio vectorial que tiene una cantidad finita de vectores, y ahí no hay infinitas bases. Ejemplo, ¿verdad? El que acabamos de ver, el espacio vectorial del vector nulo nomás, su base es el conjunto vacío y no hay ninguna otra base de ese espacio vectorial. Entonces, hay otros espacios vectoriales que tienen cantidad finita de elementos, ¿verdad? Que son los ZP y compañía, que pueden investigar después qué son. Esos no tienen infinitas bases, ¿eh? Entonces, un espacio vectorial con infinitos vectores tiene infinitas bases. Esto tengo que mejorar acá. Voy a cambiar después. Bueno, sin embargo, si el espacio vectorial tiene infinitas bases, todas las bases tienen el mismo número de elementos. Eso sí o sí. Y un espacio vectorial es su espacio de sí mismo, ¿verdad? O sea, todo espacio vectorial es su espacio de sí mismo. Eso es una aclaración cultural más que nada para que sepan por si les sale en la teoría, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahí habían ejercicios, etcétera, bla, 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 formas de expresar, eso vamos a ver después. Bueno, entonces acá vamos a hacer una pausa y entonces ahora quisiera que hagamos el cuestionario. Pregunta, ¿todos hasta acá están bien? ¿Se entendió todo lo que se explicó? ¿Alguna pregunta? Si pueden escribir en el chat. Y si hay alguna duda con lo que sea, les espero un minuto por ahí para que escriban si es que tienen alguna pregunta, alguna observación hasta acá. ¿Pueden escribir, por favor? Bueno, mientras voy a preparar, mientras si no hay ninguna pregunta ni nada, les pido que ingresen todos al... Retroceder mi diapositiva. ¿Ok? Esperamos un ratito. Voy a cambiar entonces. Ahí. ¿Qué cosa, Oscar? ¿Qué sería que quieres mirar? ¿Ahí está bien? O ahí? ¿Dónde? Ahí mismo. Bueno. Bueno, entonces ingresen al aula virtual, por favor. Voy a habilitar un cuestionario de 10 preguntas. Les voy a pedir que hagan de la mejor manera posible esas 10 preguntas, ¿verdad? Les voy a dar ratito. Le voy a dar, qué sé yo, 15 minutos o qué, ¿verdad? Así, un minuto y medio por cada pregunta para que analicen. No, no se apuren en responder, o sea, esto no es un examen, ¿verdad? Entonces, es para que nosotros, Gonzalo y yo, podamos tener un diagnóstico para saber cómo está. Entonces, si ingresan al aula virtual, ahora mismo van a encontrar una sección que se llama clase virtual MB, dice. Entonces, si por favor pueden ingresar ahí y todos estén hasta ahí. Mis diapositivas, chicos, voy a escribir acá, pueden encontrar en esta dirección que está aquí. Les escribo ahora.
Ahí envié el link. Entonces, en ese link pueden entrar y van a encontrar mis clases, etcétera. De computación también hay. Bueno, entonces si todos entraban al aula virtual, por favor, toditos entremos ahora. O sea, si hay 90 personas, ¿cuánto estamos? 98 personas estamos en línea. Si quisiera que los 98, por favor, ingresemos al aula virtual y voy a habilitar un quiz. A nosotros, por favor, yo les conviene que hagamos todo esto, por favor. Y ahora son las 17:33. 17:35 voy a habilitar. Hoy, ¿pero qué fecha? Hoy es el 17 de marzo. ¿Verdad? Y voy a habilitar a las 17:35 y va a durar 15 minutos, ¿verdad? Entonces hasta el 17 de marzo del 2020, hasta la... ¿Cuánto es 15 minutos acá? 40, 50, ¿verdad? Entonces vale 15 minutos. O sea, sí, hasta el 50. Bueno, entonces, bueno, voy a habilitar el 36, porque para que... O sea, me dicen por favor, todos están, ¿me pueden enviar así un sí, 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 sí? Si todos ya están ahí listos como para empezar, por favor. O sea, escriban, escriban. Bueno, y los que no, por favor, si ingresan. Genial. Bueno. Bueno, va a empezar y 36, ¿eh? En breve ya. Entonces, le tengo que mostrar, ¿verdad? Jeje. Entonces, sí, por favor, ahora denle F5 o lo que sea y ya le tiene que aparecer quiz número 1, espacios vectoriales y subespacios. En el inicio mismo dice lo clase virtual MB y ahí entren, por favor. Y está por empezar en breve. 15 minutos de tiempo. ¿Saben qué? Le voy a dar 20 minutos, ¿sí? Entonces así damos un buen... Hasta las 6:01. Entonces así, hagan tranquilo nomás, por favor, ese tipo... no importa si se equivocan, relax nomás los perros. Y así nosotros vamos a descansar un ratito también porque tengo la garganta seca. Entonces denle F5 otra vez, por favor. Voy a dejar a, voy a dejar a todos juntos. Muy bien. Entonces, ahí pueden hacer el quiz. Les doy 20 minutos de tiempo. Denle otra vez F5 por favor ahora, porque si no le va a hacer más. Ahí está. F5 y ahí está. ¿Qué pasa, Oscar? Sí, y por eso denle F5, ahí arreglé el límite de 20. Ya empezó ya. Métanle, por favor. Pella, po. Pero quiero ver los 90 y no sé cuánto. 68 personas recién. Dale, pues. Hagan, tranquilo. Yo voy a descansar. Después vamos a responder todos juntos también. Se voy a desactivar ahora mi micrófono y nos vemos en breve.